Muy buenas noches con todos ustedes. Qué grato encontrarnos nuevamente. Esperamos que se encuentren muy bien. La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, el programa Andina Saludable, el SILAB Salud, presentan el ciclo de webinars La salud colectiva en tiempos de pandemia. Hoy es nuestra conferencia de cierre, Neohigienismo o barbarie, el complejo biomédico policial, militar y la COVID, del biopoder al necropoder, vigilar, castigar, fumigar y dejar morir. Esta conferencia va a ser presentada por la doctora Fernanda Solís, quien es la directora del área de salud de la Universidad Andina Simón Bolívar. Muy buenas noches con todas y todos, compañeros, amigos, amigas, compañeras presentes. Hoy cerramos esta fiesta del pensamiento crítico. Lo cerramos con broche de oro. Tenemos un evento de cierre, una última ponencia de este proceso, y les damos una muy cordial bienvenida a quienes acompañan a esta presentación de la ponencia del webinar. Nuestro equipo está muy contento porque haber logrado mantener un alto nivel, en un seminario virtual que ha propiciado reflexiones, ha propiciado debates, ha permitido un intercambio de criterios de información científica, académica, de todo lo que es la marcha compleja y hermosa de la salud colectiva en nuestra región y en el mundo. Concebimos este seminario virtual como una contribución de nuestro equipo para posicionar una perspectiva crítica de la pandemia, una perspectiva también crítica del comportamiento de los grupos de poder y del Estado que conduce las políticas de salud, y para que de tal manera mediante este trabajo que hacemos en correspondencia entre el sector académico progresista y las fuerzas sociales movilizadas en defensa de su vida, podamos lograr una mirada penetrante de la pandemia. No esa mirada del pico del iceberg que hemos estado cuestionando, sino poder construir realmente una interpretación real de la pandemia. Y obviamente esto va conectado a construir una propuesta de acción para una amplia plataforma que va más allá de los límites burocráticos de la gestión en salud y se abre al abanico maravilloso, crítico, intercultural, transdisciplinario de la lucha de pueblos, comunidades, organizaciones sociales y academia. Nuestro colectivo, al diseñar el seminario desde un paradigma crítico, nunca buscó uniformar el pensamiento. Respetamos la diversidad en medio del pensamiento crítico, pero sí queremos construir una visión integral que justamente surja de la articulación de las distintas miradas de cuestionamiento de una civilización que ha puesto en grave problema a la vida en el planeta. Entonces, nosotros estamos abonando a una metacrítica del sistema social que nos oprime, un sistema social que además nos torna vulnerables y nos enferma. Y necesitamos una corriente emancipadora fuerte que participe para poder desentrañar cuál es la esencia que hay que enfrentar de esta situación catastrófica en que nos ha puesto la pandemia. Entonces, estamos seguros, sin duda, que cerramos este ciclo del webinar con una magnífica ponencia de la compañera Fernanda esta noche sobre neohigienismo y barbarie, el complejo biomédico policial militar y COVID-19. Cerrar con broche de oro esta experiencia construida en equipo, un equipo valioso, un equipo talentoso, un equipo que se está jugando entero, no solamente ahora en esta crisis, sino que viene construyendo ya desde hace un buen rato un concepto distinto de universidad y de nexo de la universidad con su pueblo. Hemos aprendido mucho en este webinar, hemos aprendido mucho en esta acción de esta
época donde, como alguna vez lo he dicho, lo vengo diciendo, se han unido 4 grandes catástrofes, porque no solamente es el ciclo pandémico, sino que también está el cambio climático que acompaña y que tiene la misma matriz nutricia que es el sistema capitalista, que se une también a un crecimiento exponencial de la inequidad y finalmente que por fin se completa con una agresiva afectación a los derechos de información por esta famosa infodemia que nosotros la hemos replanteado. Con este breve comentario, yo quisiera cerrar esta intervención mía presentando a ustedes el perfil de Fernanda, que justamente pues será la ponente en la noche de hoy. Si me ayuda Doris con este punto. Bien, María Fernanda Solís, psicóloga, especialista en investigación, magíster en salud y PhD en salud colectiva, directora del área de salud de la Universidad Andina Simón Bolívar, actualmente coordinadora del postdoctorado en salud colectiva y coordinadora de la maestría en epidemiología, docente de la Pontificia Universidad Católica, coordinadora de la Alianza Basura Cero Ecuador, autora de innumerables libros, artículos científicos, publicaciones en los campos de la salud colectiva, la ecología política y la psicología comunitaria, y algo muy importante, no solamente una talentosa académica, sino una militante del Movimiento por la Salud de los Pueblos y de la organización Acción Ecológica. Mi querida Fernanda, pues tienes la palabra, adelante con tu ponencia. Un abrazo para ti, todo éxito, como estamos seguros que será tu presentación. Muchísimas gracias, querido Doc, querida Dorisita. Un honor para mí compartir con ustedes esta noche y con todos los compañeros y compañeras que se han sumado desde, como usted bien lo mencionaba, varias ciudades del país y varios países de la región. Voy a dar inicio a esta conferencia de cierre, comentándoles que es todo un reto después de haber acompañado a 13 ponencias maravillosas. Uno siente que queda poco que decir. Sin embargo, he hecho un esfuerzo de sistematizar algunos debates importantes, vitales, para pensar la pandemia desde una perspectiva crítica y compleja. He titulado a esta presentación Eugenismo y Barbarie. ¿Me confirman que estamos mirando la presentación bien? ¿Se puede ver bien? ¿Sí? Sí, está bien. Está bien. Neoeugenismo o barbarie, el complejo biomédico, policial, militar y la COVID-19 del biopoder al necropoder, vigilar, castigar, fumigar y dejar morir. Y es el hilo que voy a seguir esta noche. En primer lugar, y no como un acto de modestia, sino como un acto de justicia, quisiera reiterar en que toda la sistematización propuesta esta noche no me pertenece. Que es nada más el resultado de un proceso de construcción colectiva de conocimiento, de una apuesta por ciencia popular, por ciencia digna, por esta ciencia con conciencia, que desde los sujetos populares venimos trabajando hermanadamente desde hace décadas, desde hace siglos, y que somos un producto histórico y popular, ¿no? Y pues ahí les traía a Freire, nadie se salva solo, nadie se salva a nadie, nadie salva a nadie, todos nos salvamos en comunidad, y esta es nuestra comunidad. Espero no haber olvidado ninguno de los logos y ya no me entraban muchos más, pero quiero decirles que son todas estas organizaciones académicas, organizaciones sociales, colectivos militantes, que muchos nos acompañan hoy esta noche y que nosotros queríamos rendirles de esta última conferencia como un tributo a todo el trabajo comprometido que la UCNAL, el OCMAL, REACT, Just Unidos de Acción Ecológica, el área de salud de la Universidad Andina, la Clínica Ambiental, el Movimiento por la Salud de los Pueblos, del pueblo Xararutam, todos estos compañeros y compañeras, Gaia, la Coalición Anti-Incineración de Residuos, vienen trabajando desde sus espacios de redes y organizaciones. Entonces, contarles un poco de dónde venimos, y pues venimos desde esta apuesta de que la ciencia tiene que construirse desde, con y para las comunidades y los pueblos del sur geopolítico. Y en esta construcción de ciencia digna para la salud de la madre tierra, pues como les decía, están muchos compañeros y compañeras que durante un largo proceso hemos ido tejiendo esta línea. Aquí yo les comparto algunos textos del trabajo de la Clínica Ambiental,
que me parece que es una de las organizaciones que ha estado promoviendo esta perspectiva crítica y de comprensión de la ecología política y la salud colectiva e impulsando esta línea. También hemos estado trabajando desde la universidad en coordinación con varias otras organizaciones, movimientos sociales y pues el equipo del área de salud, con, en este caso, colectivos de recicladores y recicladoras, pueblos amazónicos, pueblos afectados por conflictos socioambientales, y a todas y todos ellos nuestro agradecimiento y decirles que ninguna de estas letras que voy a presentar hoy hubieran sido escritas sin todo lo que hemos aprendido juntos. Pero también hoy pretendemos hacer un ejercicio de memoria y pretendemos rendir tributo a algunos compañeros y compañeras que han perdido su vida en la lucha, y queremos decirles que tomamos siempre las palabras de Mama Dolores Huacango, que nos dice, somos como la paja de páramo, que aunque se arranque, siempre, siempre vuelve a crecer, y pues de paja de páramo sembraremos al mundo. Y cómo no recordar, y sobre todo teniendo a nuestros queridos compañeros argentinos conectados hoy, a nuestro queridísimo Andrés Carrasco, quien ya nos advertía que la adopción de tecnologías es tan poderosa y poco inocente como la espada colonial, que con ella se condiciona irreversiblemente los modos de producción y el uso de recursos naturales, y que para ello la tecnología es diseñada a medida de las formas productivas hegemónicas de las corporaciones, que el conocimiento entonces pasa de ser no solo propiedad del demandante, sino el instrumento que permite subordinar los modos y estrategias para satisfacer el consumo de las sociedades centrales sin detenerse en los cambios, exclusiones, saqueos que se generan a su alrededor. Y hemos visto cómo a lo largo de este ciclo de conferencias se ha reivindicado como una de las categorías esenciales los alimentos como bien común y la lucha contra la mercantilización de los alimentos y de los modos de producción alimentarios. Y entonces aquí vamos a tomar toda la lucha en contra del extractivismo agroindustrial y lo que Blanca Rubio ha llamado el dominio del hambre, crisis de hegemonía y alimentos. Pero también hacemos un llamado a una reflexión sobre la tecnología. Nosotros tomamos esta frase del libro Fruta del Norte, la manzana de la discordia, porque hemos mirado cómo esta nueva colonialidad tecnológica se ha expresado en esta analogía que ustedes tienen aquí. El arzobispo Desmond Tutu ya nos alertaba, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra, y nos dijeron cierren los ojos y recen. Cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Hoy ellos tenían la tecnología y nosotros teníamos el territorio. Nos dijeron nuestras empresas practican responsabilidad social y ambiental, y convenia de nuestros estados les entregaron el territorio y a nosotros los estudios de impacto ambiental y el plan de manejo. Este neocolonialismo ecológico, con lo que los compañeros marxistas de la UNAM, Barrera y Veraza han denominado fuerzas tecnológicas destructivas al servicio del capital, son en muchos responsables de las crisis pandémicas que vivimos ahora. Y pues tenemos aquí todos los resultados de este modo malsano, violento, tóxico de producir, ¿sí? También queremos rendirle tributo a una compañera muy, muy querida, que falleció hace unos meses, nuestra querida compañera Gloria Chicaiza, y nos alegra inmensamente mirar conectadas a varias compañeras de la Organización Acción Ecológica con quienes militamos desde hace mucho tiempo, quien desde hace mucho ya viene posicionando que la verdadera pandemia o que la nueva pandemia es la megaminería. Y nosotros queremos enfatizar en esto cuando el presidente Moreno acaba de anunciar hace pocas semanas que el Ecuador saldrá de la pandemia de la COVID-19 con megaminería. El día de hoy se acaba de lanzar un documental maravilloso de Pocho Álvarez que pone en evidencia de qué forma esta sería una actividad que no solo profundiza las inequidades sociales y ecológicas, sino que es la más devastadora e irreversible que existe en el planeta. Y queremos rendir tributo, por supuesto, a nuestros 3 compañeros que fallecieron en la lucha antiminera, que fueron asesinados, Freddy Tais, Bosco Huizum y José Tendetza, y recordar a muchos otros, como los 43 sindicalistas antimineros de la masacre maricana asesinadas en medio de esta pandemia del extractivismo. También queremos decir que hay otras pandemias, como los pueblos bañados en petróleo. Este estudio de Adolfo Maldonado, quien ha acompañado a pueblos y nacionalidades indígenas y comunidades colonas afectadas por esta pandemia del petróleo, nos ha dejado una de 4 familias. En cada una de 4 familias hay enfermos de cáncer, y esta cartografía de esta construcción epidémica de los casos de cáncer en la Amazonía Norte nos ha hecho tener una pandemia del cáncer, ¿sí? Como pandemia y como condena impuesta. Aquí algunos de los estudios últimos trabajados
fotografías terribles. Pero también tenemos, por supuesto, a todos y todas las compañeras y compañeros que han fallecido en medio de la COVID-19. Y entonces empezamos a tener esta categoría de la necropolítica y los crímenes de Estado. Esta política en la que los gobiernos no deciden solo quién vive y quién muere, sino cómo viven y cómo mueren las personas. La necropolítica se enfoca en las políticas de la muerte que se construyen en sociedades en extremos desiguales y no tiene que ver solamente con el hacer morir, sino con el dejar morir. Esta es una categoría planteada por Achille Mbembe en 2003 y que ahora una colega del área de Derecho de la Universidad Andina la ha retomado, Adriana Rodríguez, y que habla de que la necropolítica está en contra de todo tipo de derechos, sobre todo de los más esenciales, el derecho a la dignidad humana. No está solo en contra del derecho de la vida, sino a la muerte en dignidad, y hemos visto todos los casos dramáticos de crímenes de Estado en torno a desaparición de cadáveres y a una indolencia absoluta con el proceso del respeto a la muerte en dignidad. Y para que todas las muertes tengan algún sentido, nosotros exigimos verdad, justicia y reparación, y esta es una iniciativa muy linda de la Barra Espaciadora, que ha hecho un memorial de todas las personas que han fallecido por COVID-19 y de las personas que aún no han podido ser identificadas. Además, como vamos a ver, no todos tenemos las mismas posibilidades de enfermar y morir, y quienes han muerto en esta pandemia, los abuelos amazónicos, hombres mayores, pobres, mestizos costeños, todos los pueblos contaminados, además con el desastre bárbaro que vivimos hace unos meses por este derrame de crudo con la situación que se dio en la cascada de San Rafael en el poliducto. Las personas en cárceles y en confinamiento, y por supuesto indígenas también de los páramos, no solo de la Amazonía. ¿Desde dónde vamos a trabajar hoy? Pues proponemos una matriz interdisciplinaria que teje el diálogo entre la salud colectiva, la geografía crítica, la ecología política, la crítica de la economía política y los ecofeminismos, y los feminismos también pacifistas. Desde la crítica de la economía política, nosotros queremos proponerles este análisis de transición del estudio del biopoder al necropoder, y hacemos un recorrido muy rápido de categorías. Sabemos que la base de la acumulación de capital está en el sometimiento formal y real de la naturaleza, lo que se conoce como acumulación originaria de capital, pero también el sometimiento formal y real del trabajo, el sometimiento de los cuerpos, el subyugar los cuerpos y controlar a la población, muchas veces con discursos sanitaristas. La subsunción formal y real del consumo. Esta es una categoría fundamental en este momento que se plantea por estos colegas de la UNAM y que habla de estas fuerzas tecnológicas destructivas y lo que llaman ellos el fetichismo cósmico antiecológico, que nos lleva no solo a apropiarse al capital del plusvalor absoluto y del plusvalor real, sino del plusvalor extraordinario. Este plusvalor extraordinario es solo posible con esta mutación nociva de tecnología que nos hace extraer, producir y consumir a ritmos incompatibles con lo limitado que es nuestro planeta Tierra. Y esta categoría de la necropolítica, en la que ya no hay solo un sometimiento y un control de la forma de enfermar, sino de quién vive y quién muere, de cómo se vive y cómo se muere, de cómo se subyuga la vida al poder de la muerte. Y entonces nosotros vamos mirando que ha habido también una discusión epistemológica fundamental. Quizás estos dos autores han sido quienes han posicionado un debate que nos ha llevado a mirar si en efecto el coronavirus va a ser un golpe al capitalismo que nos va a ayudar a un cambio de modelo, a pensar que no podemos seguir por la misma vía, o si es que el capitalismo se va a lucrar del mismo virus y simplemente se fortalecerá de la pandemia. Y entonces Boaventura de Sousa nos plantea la pandemia como alegoría y nos dice que el Dios que va a ganar de esta pandemia es el Dios mercado. Y tenemos aquí la contraposición, ¿no? Corones del virus, el capitalismo, la pandemia versus el capitalismo lucrando la pandemia una vez más. Por citar un ejemplo, en tiempos de COVID se quintuplica la inversión en proyectos que dañan la naturaleza y los territorios, en proyectos de extractivismo, fuente del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina. Un segundo marco disciplinar fundamental para analizar la pandemia es la geografía crítica. Y ahí yo quiero trabajar los aportes de una querida compañera, Elis Borde, del doctorado en Interfacultades de Salud Pública, que hoy nos acompaña su coordinador. No sé si Elis esté presente, pero quienes han hecho un análisis muy lindo de los procesos históricos y territoriales desde esta perspectiva de la salud colectiva,
y se posicionan en una crítica a la geografía regional, humanista, cultural, queer, de género feminista, optando por la geografía crítica o radical, y haciendo este análisis histórico de cómo ha variado la relación de la comprensión entre territorio, espacio y salud pública tradicional, yendo desde la visión clásica, en donde el espacio y el territorio eran estudiados nada más como referencias de localización que excluían el tiempo y las dinámicas de poder, que vamos a ver que son los mapas que se siguen haciendo hoy en día en el Ministerio de Salud Pública, al determinismo geográfico, que contribuía y legitimaba tesis racistas e imperialistas, a esta teoría miasmática, ¿no es cierto?, en donde las características del lugar eran comprendidas como las principales causas de enfermedad y que son la base de una categoría que le llamamos el racismo ambiental, que a su vez posibilita las zonas de sacrificio y los territorios de sacrificio, a la teoría del unicausalismo, en donde el lugar era comprendido como un sustrato que promovía el encuentro entre agentes patógenos y huéspedes, a los multicausalismos, en donde el lugar solamente era una variable de confusión, y hasta el momento actual, en donde hay un énfasis en los sistemas de información geográfica en salud, como si estos sistemas de información geográfica en salud fueran el dominio y la necesidad última, sin cuestionarse que los mapas pueden reproducir las deficiencias de la información en salud, y que tal como este libro yo no lo había conocido hasta que un colega muy querido que ahora se ha integrado al equipo de la maestría de epidemiología, la red de epidemiología en Red Peralta, nos compartía este documento y algunos mapas, ¿no? Y esta reflexión de que los mapas son instrumentos que pueden ayudar a reproducir y sostener las desigualdades, nosotros les llamamos más bien inequidades, a tergiversar la realidad con mapas, como los ejemplos de los informes del COE, que al presentar casos absolutos, ¿sí?, simplemente reproducen una suerte de epidemiología funcionalista. En este caso, ustedes pueden ver cómo han avanzado las tasas de mortalidad por provincias, y vamos a mirar cómo ahora es nuestra Amazonía la que se encuentra con esto que Daniel Ruiz llama la epidemia de muertes. Y nace esta categoría muy linda de Eduardo Menéndez que se llama la geografía de la culpa, y todos y todas van a haber visto muchos más memes que estos, y si te contagias de coronavirus, la culpa es tuya. Comienza nuestra cadena acusadora, digo cadena nacional, y es de esta responsabilización al propio paciente de su condición de pérdida de salud, esta localización de la culpa en los grupos sociales empobrecidos, en los pueblos indígenas, por sus condiciones de enfermedad y muerte, además de acusarlos de indisciplinados, bárbaros, incivilizados o incultos. Y de ahí viene esta categoría que propongo hoy, civilización o barbarie, civilización neohigienista o barbarie. Desde la salud colectiva. La disputa entre la salud individual y colectiva es muy vieja. Ya Almeida Filo recoge el mito de las dos hijas del dios de la medicina, Asclepio, en donde Panacea promovía las prácticas curativas individuales y Gea las prácticas de las relaciones del equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza desde una lógica de promoción y prevención. Y como sabemos, Hipócrates tenía una fuerte filiación en esta corriente filosófica de Igea. Después de la muerte de Hipócrates, la idea de la salud colectiva estuvo ausente en la cultura occidental por casi 20 siglos, hasta que empieza el resurgimiento de la medicina social, y hay estos planteamientos de la estadística médica, las tesis de Foucault sobre biopoder, de la explotación basada en un discurso sanitarista para subyugar cuerpos y controlar a la población, esta medicina del espacio urbano, que sería la base de la teoría más miasmática de organización del territorio y de poner los miasmas o los procesos ecológicos destructivos lejos de las ciudades, pero cerca de las comunidades empobrecidas, la famosa policía médica y una serie de herencias que seguimos mirando hasta el día de hoy con algunas bases de estas tesis del biopoder, ¿no? Vigilar y castigar. Y entonces yo quiero recordarles todos los casos que las organizaciones de derechos humanos en Ecuador recogieron sobre violaciones de derechos humanos policiales y militares durante la cuarentena. Casos tan dramáticos como este: una familia cercana a las mujeres del frente salió a pedir comida en el sector del Camal para sobrevivir al aislamiento social. Agentes de la policía del Ecuador les retuvieron y les llevaron al retén, donde fueron obligados a comer crudo todo lo que recibieron al grito de "no deben mendigar". O este famoso video en el que un ciudadano es cortado el cabello arbitrariamente mientras le dicen: por culpa de gente como ustedes que más gente se sigue contagiando, y pelón todavía, mientras le corta arbitrariamente el cabello.
Decenas de casos graves de violaciones de derechos humanos, sobre todo, por supuesto, en grupos empobrecidos, en zonas periféricas de barrios urbanos marginales de la costa y de la sierra, han sido documentados y han sido presentados. La siguiente, ¿no es cierto? Tenemos vigilar, castigar y fumigar. Hemos visto una toxicidad creciente en consulta de la vida como arma de guerra contra los microorganismos y posteriormente me voy a referir a esa categoría, y dejar morir. Nos vemos enfrentados nuevamente a esta suerte de comité de Dios que decide quién vive y quién muere. Esta es una categoría que se planteó cuando este médico estadounidense logró poner en marcha el tratamiento a la hemodiálisis, pero que no podía tratar a todos los pacientes con insuficiencia renal crónica, y se hizo esta suerte de comité de Dios que decidía quién vivía y quién moría. ¿Es este el retorno a esto? A decidir quién muere y quién no muere. Además, recordemos que en Ecuador se firma entre gallos y medianoche, ¿no es cierto?, esta suerte de licencia para matar, en donde la policía ahora puede causar daño, lesión o muerte a otra persona y ser excusada penal. Fer, ¿nos puede escuchar? Se interrumpió su conexión. Parece que se cayó la señal de Fer, le voy a llamar en este momento. Se cortó mi internet, no sé, se cortó. Sí, Fer, se cortó aproximadamente 30 segundos. Perfecto, entonces, enhorabuena, regreso, ojalá no vuelva. Me dice que quedé en licencia para matar. Muchísimas gracias. Ahí estamos viendo nuevamente. Sí, entonces les comentaba que desde ahí surge esta relación que vamos tejiendo entre el higienismo y el neohigienismo como expresiones de la salud pública convencional que nos dejan algunas herencias nefastas, le hemos llamado. Y entonces con el higienismo se pretenden alejar los miasmas de las ciudades y por ende nacen los territorios en sacrificio, nace esta condición de racismo ambiental, de alejar a los miasmas fuera de las ciudades y ubicarlas en sectores empobrecidos, generalmente rurales e indígenas, ¿no? Tenemos aquí esta idea de la salud pública, ¿no es cierto?, separado de que para los sanitaristas la medicina era un asunto privado, de hecho, de limpieza moral, de limpiar la ciudad no solo de los miasmas, sino de la ciudad infestada de pobres y de alejar a los pobres, y nacen estas primeras construcciones. Y nosotros podemos mirar hasta ahora cómo se configuran los territorios de sacrificio. En este caso, ustedes ven un mapa en donde nosotros georreferenciamos todos los botaderos y basurales a cielo abierto en el país, que siempre están ubicados en las parroquias más pobres de cada uno de los cantones. Y entonces surge esta expresión a la que hemos llamado neohigienismo, que tiene algunas características. Primero, esto de la toxicidad creciente en consulta de la vida como arma de guerra contra los microorganismos, esta fobia a la contaminación biológica mientras crece una permisividad o fomento irresponsable para el uso creciente e inconsulto de químicos tóxicos, agrotóxicos, fármacos, antibióticos, hormonas, psicofármacos, fumigar todas las formas de vida con biocidas, bactericidas, fungicidas, viricidas. Y entonces viene la condición de fumigar. Y tenemos aquí la comparación entre el higienismo en el siglo XIX y el neohigienismo en el siglo XXI. Había miles de imágenes para tomar, pero me centré en estas pocas de acá. Y esta es muy simbólica, es una fotografía de mi papá en la ciudad de Cuenca, que tuvo la generosidad de... Y es una fotografía muy impactante. A Adolfo Maldonado le decía que me recordaba cuando trabajábamos en la cordillera del Cóndor, en comunidades de pequeños mineros, y teníamos la tienda que vendía leche, pan, cianuro, mercurio. Más o menos así, ustedes habrán podido mirar que en las tiendas hay esta venta sin control de una serie de tóxicos peligrosos. Y entonces
vemos un mundo en donde no solo que nos encontramos a estos químicos peligrosos, a estos tres brazos de la industria, de los agroquímicos, de la industria química que controla los agrotóxicos, los fármacos, los desinfectantes, y vemos toda las repercusiones, ¿no? El trabajo tan maravilloso que hacen los compañeros y compañeras de REACT que nos acompañan hoy también, sobre resistencia bacteriana a los antibióticos y cómo Fleming tenía razón y cómo vamos a mirar si es que no controlamos el tema del uso masivo de antibióticos, vamos a tener una condición irreparable en la salud de los ecosistemas, el tema de cianuro, mercurio y otros químicos que han crecido en su permisividad y uso. Desde la ecología política, haciendo una crítica a la ecología mercenaria y a la ecología conservacionista, nos ponemos desde el lado de la ecología política que cuestiona este capitalismo financiero, que mercantiliza la naturaleza, que plantea que el mercado tiene que regular la crisis climática a través de este sometimiento de la naturaleza como mercancía, y entonces lucra de la naturaleza una vez más. La ecología política, por el contrario, plantea una aproximación desde el territorio, desde la complejidad ambiental, desde la dialéctica de la naturaleza, desde la comprensión de la conflictividad social y estructural, y desde la comprensión de que los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos son indispensables para la salud de los ecosistemas y no son el enemigo. Las bacterias, por ejemplo, son los organismos vivientes más antiguos y numerosos de la Tierra. Sin su presencia no podría existir la vida en el planeta. Además, la cantidad de bacterias beneficiosas superan ampliamente la cantidad de bacterias dañinas que nos pueden formar. Y nosotros tenemos tantas o más bacterias que células en nuestro cuerpo. Y hay un texto muy lindo, una entrevista muy linda que se llama Un hombre que amaba con todas sus bacterias, que les invitamos a leer. Y pues desde aquí, mirar que incluso los procesos de colonización fueron posibles en tanto los bacteriólogos ingleses y franceses y británicos dominaron el conocimiento de los gérmenes y fueron a través de estos procesos pandémicos también que lograron controlar y someter a los pueblos indígenas. Los virus, el 99% de los virus viven ajenos a nuestra presencia, incluso muchos son beneficiosos y pueden usarse para medicamentos en el futuro. Los virus juegan un papel esencial en la mitigación del cambio climático. Somos mamíferos gracias a los virus. Al menos el 8% de nuestro material genético procede de los virus. Y sin los virus tampoco sería posible la vida, ¿no? Ahora, si bien existen virus como la viruela, que mató a 500 millones de personas, el sarampión, que aún continúa siendo una amenaza grave, los virus, ¿cuándo amenazan a la salud y cuándo son inofensivos? Son las condiciones de nuestros modelos económicos, políticos, los responsables de la producción y reproducción de las formas de enfermar y morir. Son estas las que determinan nuestra vulnerabilidad como sociedad frente a los virus. Todas estas condiciones que ya hemos mirado, el deterioro de los ecosistemas, la tala de bosques, destrucción de hábitats, crianza intensiva de animales, concentración poblacional, falta de mecanismos eficientes de disposición final, todo esto genera lo que se resume en esta imagen. Yo creo que es la imagen que mejor resume la condición de la pandemia. Y es que las enfermedades, y entre ellas las transmitidas por virus, no son sino el resultado de los cambios históricos en las formas en los que los seres humanos transforman las naturalezas por medio del trabajo. Si estas transformaciones se basan en la devastación ecológica, en la explotación de los trabajadores, en tecnologías de la muerte para la acumulación de capital, en la primacía del valor de cambio por el valor de uso, en la concentración de la tierra, del agua, de los medios de producción, del capital financiero y del poder, el resultado, inequidades en salud, en las pandemias de la modernidad, en donde clases sociales empobrecidas, pueblos, nacionalidades indígenas son quienes encarnan en sus cuerpos la enfermedad y la muerte. Y entonces, en esta lúcida seminario que se dio hace poco tiempo, el seminario Pandemias, Capitalismo y Naturaleza, nos dice claramente que el capitalismo finalmente no es un sistema económico, no es un sistema social, sino es una forma de organizar, transformar, mutar la naturaleza. Los hongos, también importantísimos, no solo porque gracias a ellos tenemos cerveza, pan, yogur, setas, sino porque también han tenido un rol fundamental, por ejemplo, para uno de los antibióticos más importantes, la penicilina, y son los agentes recicladores de la naturaleza. Sin ellos no hubiera el reciclaje básico indispensable. Los parásitos son el pegamento de los ecosistemas, son los que nos garantizan ecosistemas saludables. Un ecosistema saludable tiene que tener parásitos. Entonces miramos que las enfermedades no son el producto de virus, bacterias y otros microorganismos, son el espejo de un modelo de mal desarrollo,
son el resultado de todos estos elementos que hemos mencionado, el hiperconsumismo, el descarte desenfrenado, el hiperproductivismo. Muchas de las pandemias en las últimas décadas han sido el resultado de esta visión del desarrollo que pone la acumulación del capital por encima de la ética de la vida. ¿Sí? Todos los elementos que ya hemos mencionado. Y entonces, con todo esto sabemos que el capitalismo no está funcionando y que otro mundo no solo que es posible, sino que es urgente. Que existe una conexión innegable y directa entre el sistema económico y las formas de organizar y gestionar la naturaleza. Y que tenemos que pensar desde esta dialéctica de la historia ambiental para comprender la pandemia. Si ustedes miran cómo se encuentran organizados los reinos de la naturaleza en términos de biomasa, vamos a ver que las plantas son las que tienen más peso, ¿no es cierto? 450 gigatoneladas de carbono, las bacterias 70 gigatoneladas, mientras que los seres humanos solo tenemos 0.06 de las gigatoneladas de carbono. Sin embargo, en el capitalismo se ha promovido una unificación microbiana del mundo, en tanto hemos hecho unas mutaciones bárbaras de las formas de organización de la vida y de la naturaleza. Fíjense que de la totalidad de animales que existimos en el mundo, solo el 4% es vida silvestre. Los seres humanos hemos distorsionado esta organización de la biomasa, haciendo que el 60% de la vida animal corresponda a animales de consumo, a ganado para el consumo humano. Entonces tenemos un 96% de biomasa de los animales con esta carga, y esto ha generado la extinción del 83% de los mamíferos salvajes, el 80% de los marinos, 50% de las plantas, 15% de los peces. Si ustedes miran aquí, estos son los dibujitos, los animales que estamos promoviendo para el consumo y que están siendo los también responsables de los intercambios con virus, con aves y mamíferos migratorios, ¿no es cierto? Y ustedes miran que son muchos para la nutrición. Esta querida compañera ecologista popular, ecofeminista, ya nos decía, ¿no?, que el planeta se enfrenta en estos momentos a 3 grandes crisis: la extinción de las especies, el cambio climático y la catástrofe de las enfermedades crónicas, y que una economía global basada en la ilusión del crecimiento ilimitado se traduce en una ilimitada transgresión de los límites del planeta, de los ecosistemas y de las especies. En los últimos 50 años han surgido 300 nuevos patógenos a medida que destruimos el hábitat de las especies y las manipulamos para obtener ganancias. Y esta es pues la historia de las pandemias, que ya le hemos revisado en varias ponencias y que nos lleva a hoy al famoso coronavirus. Se conocen 7 tipos de coronavirus que infectan humanos, 4 comunes presentes en el resfriado común junto al rinovirus. La mayoría de la población tiene defensa frente a ellos. Los otros 3 han causado graves enfermedades en los humanos, como el SARS-CoV 2002-2003, el MERS-CoV presente desde el 2012 y el SARS-CoV-2 responsable de la COVID-19. Sin embargo, se han identificado también nuevos coronavirus en mamíferos, como ballenas, delfines, murciélagos y aves. Hasta el día de hoy, estas son las cifras que tenemos, y entonces vamos a empezar a conversar desde esta matriz disciplinaria sobre el origen del coronavirus. Existen muchas versiones para todos los gustos, y nosotros nos hemos posicionado desde esta matriz conceptual en esta comprensión ecosistémica y desde la ecología política y la salud colectiva de cómo llega el famoso COVID-19, ¿no? Y entonces sabemos que los famosos murciélagos convivían con el virus de forma natural, a ellos no les causaba daño, pero la depredación de sus hábitats les obliga a buscar alimento cada vez más cerca de las ciudades, y es en las ciudades donde el contacto con animales domésticos criados en condiciones de hacinamiento permite la transmisión del virus, ¿no? ¿Por qué los brotes de enfermedades infecciosas como el SARS, el MERS, la gripe porcina y ahora el COVID-19 se han vuelto más frecuentes? ¿Se pueden esperar más pandemias si continuamos con los mismos modos de producción? En efecto, nosotros tenemos que mirar que muchas de las enfermedades similares del COVID-19 tuvieron como origen la cría intensiva de animales de forma agroindustrial, como la gripe aviar, H5N1, la gripe porcina, H1N1 o la enfermedad de la vaca loca. Por otro lado, el modelo de la sobreexplotación de animales a nivel mundial ha sido responsable de un fenómeno creciente conocido como resistencia bacteriana a los antibióticos. Sabemos que los hábitats y la pérdida de biodiversidad, está siendo la base esencial de que se generen estas lógicas de hacinamiento de los animales salvajes que les pone en contacto cercano con asentamientos urbanos. Y como ya lo veíamos en las exposiciones de Doris y de Mónica, la principal causa de la pérdida de hábitats y biodiversidad es la expansión de la frontera agrícola,
debido a la eliminación de bosques para la siembra de pastos o para cultivos comerciales, incluyendo alimento de ganado criado intensivamente. El 80% de la deforestación tiene como objetivo liberar espacio para la producción agrícola. Y entonces, ¿está relacionada la ganadería intensiva con el COVID-19? Pues hay algunos elementos. Una razón para enfocarse en pensar esto en los cerdos es que los coronavirus son los causantes de serios problemas de salud en granjas intensivas de cerdos y desde ahí están emergiendo nuevas cepas del virus. En 2018 ya se reportó un nuevo coronavirus, no el causante del COVID-19, que había saltado desde los murciélagos a los cerdos, causando la muerte de 25,000 lechones. De igual modo, se registraron coronavirus en criaderos intensivos de cerdos en Italia. Ahí se advirtió que esta recombinación podría generar nuevas cepas con potencial epidémico que a su vez podrían representar un riesgo para los animales y potencialmente para la salud humana. Sin embargo, no solo han sido un riesgo teórico las granjas intensivas de animales. Recordemos que la gripe porcina entre 2009 y 2010 fue causada por un virus que circuló entre los cerdos durante años y que cegó la vida de 150,000 a 575,000 personas, ¿no? También tenemos el famoso caso de los murciélagos que fueron a granjas intensivas en Nipah, en Malasia, y que generaron la rápida propagación de la infección en el sur de la península de Malasia. Y entonces, acá tenemos el virus del Nipah y un poco lo que se generó en ese momento. Las respuestas de las granjas intensivas ha sido cínica, ha sido decir que su modelo de crianza es mucho mejor porque garantizan condiciones de bioseguridad y entonces que lo que tienen que hacer es mantener alejada la fauna silvestre, sí, escondiendo que estos sistemas de crianza cerrados de alta densidad tienen problemas estructurales causados por virus y bacterias, que el 73% de antibióticos usados en el mundo se emplean en ganadería, así como otros medicamentos como los coccidostáticos en alimentación de aves, el óxido de zinc en alimentación de lechones, una toxicidad masiva de la vida sin control, sin regulación, sin ningún proceso estatal que determine su regulación. Se nos dice que para 2050 la resistencia a los antibióticos podría cobrar la vida de 10 millones de personas por año a nivel mundial si es que no cambiamos los modos de producción, si no cambiamos esta forma indecente, inmoral de uso masivo de tóxicos en la vida y en las formas de producción. Y pues sí, en efecto, esta lógica de lo que se llama efecto monocultivo en la crianza intensiva de animales es un puente, ciertamente es un puente epidemiológico entre la vida silvestre y las infecciones humanas. ¿Y en dónde se da el famoso espacio de origen en el que salta la COVID-19? Wuhan, capital de Hubei, con 12 millones de habitantes, nodo de producción industrial para el mundo. 300 de las multinacionales más grandes se ubican ahí. Como podrán ver, el río Yangtze es el más contaminado del mundo. ¿Y cómo circula tan rápido? Pues aquí hay una breve captura del tránsito aéreo el día 10 de marzo del 2020 que nos permite comprender por qué llega tan rápido. Con todo este panorama absolutamente desalentador, pues nosotros planteamos otro mundo, no solo que es posible, sino que es urgente, un mundo en el que quepan todos los mundos. Y esta utopía del otro mundo posible que va a ser ilustrada con los gráficos de una amiga muy querida, Angie Vanesita, que milita también en Acción Ecológica. Este otro mundo posible tiene que ayudarnos a mirar que si no cambiamos las formas de organización de la vida, si no paramos la explotación irracional de naturaleza y si no promovemos justicia social, ecológica y de género, todas las muertes habrán sido en vano y peor vendrán muchos más y más letales pandemias, ¿no? Y entonces sabemos que no todos, ya veíamos, no todos enfermamos y morimos de la misma forma, que la crisis global de salud es tan solo el resultado de este modelo de mal desarrollo que busca la acumulación ilimitada del capital y que son los grupos poblacionales expulsados, excluidos de la economía global, recicladoras, migrantes, campesinos, quienes sufren los mayores estragos de las pandemias, del cambio climático. Son estos grupos poblacionales quienes han encarnado en sus cuerpos la enfermedad y la muerte, sin garantía siquiera del manejo digno de los cadáveres y del buen morir, ¿no? Y aquí tienen algunos testimonios escandalosos, como los que están acá. Es inaudito que los familiares tengan que andar rogando por la información. Son desapariciones forzosas y violaciones de los derechos humanos. El suegro de mi hermano murió y le sugirieron del hospital
que no se demore de sacarlo, porque si tarda mucho lo pueden confundir, porque la morgue está repleta. Además tenía COVID, pero declararon muerto por complicaciones de diálisis. Entonces, más que nunca hoy sabemos que las formas de enfermar y morir están determinadas por las equidades o inequidades sociales, ecológicas, culturales y de género, que la mutación y explotación irracional de naturaleza ha dejado sin hábitat a millones de animales silvestres que hoy buscan refugio y alimento en las ciudades, transmitiendo una serie de microorganismos que se tornan patógenos para los seres humanos, pero que en la vida silvestre no solo que son inofensivos, sino que son necesarios. Que las inequidades entre la opulencia de grupos que concentran el poder económico y político frente a grandes mayorías que luchan por sobrevivir sin acceso ni a los más elementales derechos es responsable de la producción y reproducción de estas pandemias. Con todo esto sabemos que no podemos seguir en el mismo camino. El decrecimiento económico, el buen vivir, el comunitarismo, el post-extractivismo, la agroecología, las economías populares y solidarias, programas basura cero, todos son propuestas que desde la sociedad civil han nacido desde hace décadas, desde hace incluso más de décadas en algunos casos, y que nos llevan a esta construcción colectiva del otro mundo posible. Muchos de los compañeros que se han conectado hoy están militando en esta línea, en el cese de los hiperproductivismos agrarios, de las formas tóxicas de cultivar, de la dependencia del petróleo y la minería, de la mutación y el equilibrio de la naturaleza en todas sus expresiones. Y entonces la invitación, ¿cómo superamos esta dicotomía que nos ha puesto el COVID-19, eugenismo o barbarie, con todas las herencias nefastas que nos dejan el higienismo y el neohigienismo? Y yo les voy a plantear 5 retos y con eso voy a terminar. El primero, la toxicidad creciente e inconsulta de la vida como arma de guerra contra los microorganismos, fundada en esta suerte de complejo biomédico, policial, militar, que vigila, castiga, fumiga y deja morir. La primera cosa, superar la metáfora de la guerra del COVID-19. Y entonces ustedes van a ver en muchas de las publicaciones cómo se compara el COVID-19 con una guerra. Está perdiendo la batalla, cantar victoria, víctimas del COVID, derrotó al COVID, las trincheras del hospital, luchó. Y las feministas pacifistas nos hacen esta reflexión importantísima, que nos dice que a lo largo de generaciones la guerra ha alimentado el sexismo, el racismo, la homofobia, la autocracia, el ocultamiento y la xenofobia. Y que ninguna de estas condiciones va a ayudarnos a evitar ni a enfrentar la pandemia. Nunca van a promover una ciencia confiable, nunca van a promover infraestructuras médicas funcionales, no van a proteger a los más vulnerables de entre nosotros, no nos van a mantener a todos a salvo. Ciertamente no van a sentar las bases de un mundo post-pandemia y por eso nos invitan a rechazar a lo que ellos llaman al seductor encanto de la militarización color de rosa. Pero tampoco esta es una guerra contra los microorganismos. No es una guerra en donde los productos tóxicos van a ser las alternativas salvadoras. No es una guerra en la que esta fobia o temor excesivo e irracional a la contaminación biológica deba ser mercado y deba ser lucrado por quienes comercializan productos tóxicos, sin ninguna regulación del Estado. Esta no es una guerra contra los microorganismos y tampoco es una guerra contra los ciudadanos que no han podido quedarse en casa y a los que se les ha tildado de indisciplinados. Aquí un poco el tema de todo el aperecimiento de una serie de productos tóxicos que se están vendiendo sin ningún control ni regulación. Uno no sabe con qué le fumigan. Hoy día a mí me han intentado fumigar 8 veces, por decirlo menos. Y una reflexión muy linda de un texto que compartió nuestro querido colega Adolfo Maldonado, en donde nos invita a pensar que no es una disputa esta de si el norte se cura con Remdesivir y el sur con dióxido de cloro, como si no tuviéramos suficientes ejemplos que la tensión norte-sur se sigue manteniendo, pero no interviniendo. La segunda condición, cómo superar esta línea de la bacilofobia, misofobia, la fobia a los microorganismos, a la aporofobia, la fobia a la pobreza, a los grupos empobrecidos. Y esta pandemia ha sembrado miedo y desconfianza. Todos somos sospechosos y potenciales agentes infecciosos. Y este horrible hashtag, quédate en casa, ¿sí? Termina reproduciendo esto, la geografía de la culpa, de responsabilizar a los grupos empobrecidos y a los pueblos indígenas, de colocar en el estilo de vida del sujeto la responsabilidad de su enfermedad, una variante de la culpabilización de la víctima que no ubica la responsabilidad solo la responsabilidad de la desnutrición en el desnutrido, sino que correlativamente reduce la responsabilidad de las empresas productoras de enfermedades. Y entonces miremos toda la narrativa de la indisciplina. Miren, podía haberles llenado 1000 diapositivas con todas
estas acusaciones de indisciplinados, de incivilizados y bárbaros, y de cómo los pueblos indígenas tienen la culpa porque comparten la chicha en un mismo pocillo. Y entonces el hashtag Quédate en casa, yo les quiero poner con algunas fotografías de varios pueblos, nacionalidades y comunidades con las que trabajamos. Quédate en casa, ¿con qué hago aquí en la disputa de agua-oro? Quédate en casa, ¿cómo? Si toda el agua está contaminada con hidrocarburos aromáticos policíclicos en las 2 provincias amazónicas. Quédate en casa, en el botadero de basura, debajo en el barrio San Pablo, en los Cañonazos, las familias gastan $8 por metro cúbico de agua, el agua más cara del país, $20 en agua de tanquero por semana. Quédate en casa. El tercero, el incremento desmesurado del empaquetado y el envasado de productos de consumo. Y para quienes militamos en la Alianza Basura Cero, esta es una amenaza que ha crecido en los últimos años, pero que ha crecido mucho más con la COVID-19. En los últimos 10 años hemos producido más plástico que en toda la historia de la humanidad. Se han encontrado microplásticos en los alimentos, hasta en las heces fecales humanos. Estamos invadidos de plástico. Y la única alternativa para evitar la contaminación por plástico es dejar de producir plásticos, es romper con este metabolismo extractivista que nos está llevando al exterminio insistir que solo en los meses de la pandemia las ciudades del país están produciendo el 40% más de residuos. En Quito, por ejemplo, con la emergencia sanitaria, diariamente se están produciendo 600 toneladas adicionales que la industria del plástico está metiéndonos en las casas y en nuestras vidas, porque nos hacen creer que hasta las bananas, hasta los guineos tienen que venir empaquetados de plásticos. La cuarta, el incentivo de consumo en grandes cadenas en detrimento de alternativas pequeñas, agroecológicas y campesinas. No me voy a detener mucho en esto porque Doris y Mónica hicieron ya una exposición maravillosa aquí, pero en efecto, la pandemia no puede ser una oportunidad para el agronegocio ni para las grandes cadenas comerciales. Nosotros tenemos que romper los grandes mitos de que el mundo requiere grandes cantidades de alimentos y que sin la forma intensiva de producir no se podría abastecer de alimentos a todas las personas, porque sabemos que es la inequitativa distribución de los alimentos lo que genera esa falacia. Que sabemos que la diversidad de productos agrícolas se cultiva en modelos agroecológicos de pequeña escala, en manos campesinas y no en grandes industrias. Sabemos que el segundo mito, comprar a campesinos, indígenas y pequeños productores, no es biológicamente seguro, todo lo contrario. Mientras la contaminación química es persistente y tendrá efectos nocivos a largo plazo en nuestra salud por su tipo acumulativo y capacidad de reacción con otras sustancias, la contaminación biológica con un poquito de agua y jabón se resuelve. Y entonces esta necesidad de apostar por la agricultura familiar, por el compostaje domiciliario, la agricultura familiar y el compostaje domiciliario son los mejores amigos, son compañeros y constituyen acciones verdaderamente revolucionarias. Aquí todo el trabajo de David Sánchez y su colectivo que militan en esta línea desde hace mucho tiempo. El quinto reto, la relación entre la mercantilización de la salud versus la salud como derecho universal y bien común. La necesidad de trascender de la vigilancia epidemiológica al monitoreo comunitario participativo, MCP. Y entonces hay un largo camino de trabajo en esta línea. El doctor Breil ha propuesto el monitoreo crítico epidemiológico como una alternativa, como un nuevo paradigma de gestión en salud. Acción Ecológica propone unos manuales de monitoreo ambiental comunitario. Carlos Zorrilla empieza a hablar, es decir, el monitoreo comunitario nace en un diálogo entre la academia y los grupos sociales organizados, comprendiendo que tiene que ser un proceso absolutamente técnico y de rigor metodológico, pero ante todo una herramienta política de disputa. Y nosotros miramos de qué forma este monitoreo comunitario participativo nos permite rechazar el complejo biomédico policial militar y la geografía de la culpa. Nos permite entender los procesos de determinación estructural que originan las formas de enfermar y morir, las inequidades sociales, económicas y de género, y rechazar estos discursos que sitúan la culpa en los individuos y familias. Rechazar también la ausencia de un enfoque territorializado. Vemos esta plataforma maravillosa que está trabajando la Confeniae junto con la Aldea, con Amazon Frontlines y con la Alianza por los Derechos Humanos, en donde están llevando su propio proceso de monitoreo comunitario que tiene un rigor metodológico, epistemológico, pero que también se convierte ante todo en una herramienta de lucha política, a veces incluso jurídica y socioorganizativa.
Y estos procesos de monitoreo siguen enfoques territorializados que comprenden las diferencias culturales que determinan otras formas de relación material y simbólica con el territorio. Para ellos, nosotros miramos que para los pueblos y nacionalidades indígenas, así como para algunas comunidades campesinas, no existe una frontera rígida que separe la vivienda a la comunidad. La vida transcurre no en la intimidad de una familia nuclear, como hegemónicamente se piensa, sino en la práctica colectiva propia del comunitarismo. Los niños y niñas se quedan en varias manos, sobre todo en el espacio colectivo, que no necesariamente es del espacio público. Así también en barrios marginales, especialmente en los de la costa, la mayor parte de la vida sucede en las calles, en territorios colectivo-comunitarios. Esto además permite compartir alimentos y cuidados. ¿Cómo entonces pedir a estos grupos que se queden en casa? Como si la vida transcurre así. Y entonces viene esta propuesta del monitoreo comunitario participativo, que ya decíamos que hace una crítica de los modelos clásicos de vigilancia y propone procesos ampliamente participativos de monitoreo comunitario. El monitoreo comunitario de salud, de ambiente, de derechos son más allá de procesos técnicos, procesos de empoderamiento, de toma de poder comunitario para la construcción de saber colectivo. Aquí unos ejemplos del trabajo de monitoreo comunitario participativo que hemos venido trabajando con pueblos y nacionalidades indígenas, que nos permiten dar respuestas no solo individuales y familiares, sino colectivo-comunitarios en los procesos de sistematización, acompañamiento y reparación integral. Esta es la propuesta que hemos organizado de cómo tendrían que ser los planes, algunos de los trabajos en donde hemos hecho las adaptaciones territorializadas a la cosmovisión y a la forma de entender la salud, al idioma. Todavía estamos en nivel 1 de Shuar, y uno de Quichua, nos falta aprender mucho más, pero ha sido un proceso muy generoso de lado y lado de trabajo colectivo. La necesidad de superar el fetiche por los números y el desmantelamiento del sistema de registro y vigilancia epidemiológica, y creo que esta es una denuncia que ustedes habrán escuchado con mucha fuerza. Yo aquí quisiera tomar el trabajo de Daniel Ruiz, que es un colega epidemiólogo que trabaja con nosotros en el área de salud, es docente de la maestría de epidemiología y que me parece que ha hecho una de las publicaciones más lúcidas para cuestionar este fetiche por los mapas que mienten y por la estadística que oculta. Y entonces hace la crítica a esta forma en donde la información estadística, bajo el argumento de la depuración de datos, ha sido desastrosa en el país. Y también de esta suerte de ocultamiento en donde no es lo mismo tener 100 casos de una enfermedad en una población de 1000 personas que tener 100 casos de la misma enfermedad en una población de 10,000, enseñándonos cómo estos mapas que se muestran a continuación, al ladito, ocultan la verdad en la más pura línea del libro que veíamos, Cómo mentir con mapas. Y entonces Daniel empieza a plantear una categoría que le llama la epidemia de muertes. Y entonces aquí nos ayuda a mirar de qué forma, por ejemplo, en la provincia de Santa Elena, de 836 casos, fallecieron 288 personas. Es decir, que ahí murieron 1 de cada 3 personas infectadas por SARS-CoV. Es decir, que no es lo mismo enfermarse por coronavirus en Galápagos que en Santa Elena. Esto pone de manifiesto la profunda inequidad que existe en el acceso a los servicios de salud. Si hubiera equidad, al menos en el acceso, ni siquiera en los procesos estructurales todos tendríamos la misma probabilidad de morir ante la infección, y vemos claramente que no es así, que a medida que el color se oscurece en este mapa, el porcentaje de muertes de personas infectadas sube. Aquí tienen el análisis del caso Ecuador, que es particular y que nos muestra mucho de nuestro modelo de desarrollo, ¿no es cierto?, y de la herencia y de toda la situación actual. Y esto de la epidemia de muertes, ¿no? Daniel hace un análisis comparativo usando datos sobre fallecidos inscritos entre enero y mayo del 2020, proporcionados por la Dirección Nacional del Registro Civil y los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos sobre defunciones desde el 2015 al 2019, lo que le permite probar que existe un canal endémico, ¿sí?, o una suerte de epidemia de muertes en este último año. Si ustedes ven, en 2009 la tasa de mortalidad por 100,000 habitantes es de 187 y a 2020 sube a 276. Por supuesto, haciendo la resta y quedándonos solo con los casos de COVID-19. Y entonces esta información nos muestra esta epidemia de muertes ocurridas en Ecuador entre los meses de enero y mayo del 2020. Si ustedes ven, aquí tenemos la zona de seguridad en verde, la zona de éxito en azul,
la zona de alarma en amarillo y la zona roja, la zona en la que estamos en este momento en Ecuador. Hasta junio del 2020, provincias como Guayas y Santa Elena duplicaron su tasa de mortalidad general comparada con 2019. Otras como Manabí, Santo Domingo, Los Áchilas, El Oro, Los Ríos, Tungurahua y Pichincha no llegaron a duplicarla, pero incrementaron drásticamente la mortalidad, como ustedes pueden ver en el mapa 4. La crítica a las pruebas, sabemos que se ha mercado también de las pruebas, que hay un uso irresponsable y masivo de pruebas rápidas con fines de retorno laboral progresivo, para lo cual no sirve, para descartar infección por COVID-19, para lo cual no sirve, y entonces ha habido además una irresponsabilidad estatal pública que va contra sus propios protocolos sobre uso de pruebas rápidas, haciendo todo lo contrario a lo que los protocolos dicen y utilizando pruebas para retornar al trabajo y generando también una serie de falsos negativos, que también es una condición, por decirlo menos, irresponsable, ¿no? Entonces miramos estos mercenarios de la salud que están mercando de la salud. Aquí tienen ustedes los países de procedencia de las pruebas, y vemos que las pruebas diagnósticas han sido mal utilizadas por la red pública de salud, pero también por los prestadores privados, por la red complementaria privada. Todos han hecho negocios con ellas. Si podemos caracterizar en la gestión de la emergencia, las palabras que utiliza Daniel, robo, despilfarro, y del uso inadecuado de la ciencia para resolver los problemas de la sociedad. Afortunadamente, en medio de todo este panorama desalentador, desde el área de salud de la Universidad Andina, el CILAB Salud, se formó junto con la maestría de epidemiología esta red de epidemiología y salud colectiva, la Red Nacional de Epidemiología y Salud Colectiva, que ha empezado a favorecer espacios de encuentro, de pronunciamiento, de análisis crítico, de posicionamiento, de asesoría en políticas públicas y también de construcción colectiva del conocimiento. Y este webinar surge en el marco de esta Red Nacional de Epidemiología y Salud Colectiva. Definitivamente esta no es una guerra contra los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos, menos aún es una guerra contra quienes no han podido cumplir con las medidas de aislamiento y quedarse en casa, porque el hambre les ha obligado a buscar alternativas económicas. La era post-COVID no debe ser una guerra, debe ser una declaratoria de paz entre los pueblos del mundo y sobre todo entre los pueblos del mundo y sus naturalezas. Queremos agradecerles con todas nuestras bacterias por estas 14 semanas de participación. Para quienes hacemos el área de salud de la Universidad Andina, ustedes se han convertido en el área extendida. Esperamos que este webinar no sea un proceso de cierre, sino el inicio de muchas otras colaboraciones y trabajos colectivos. Solemos decir que los corazones militantes siempre vuelven a encontrarse, así como la paja de páramo, y esperamos que en efecto de aquí nos acompañen al encuentro internacional del 22 y 23 de julio, pero también que sepan que el área de salud es su casa y que son bienvenidos y bienvenidas a sumarse a este proceso de construcción colectiva y popular del conocimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querida Fer, por esta brillante intervención. Tenemos varios comentarios, preguntas, felicitaciones que las vamos a dirigir a usted. Invito al doctor Jaime Breil, quien va a hacer la sistematización de preguntas y entregarlas. Mientras tanto, le vamos a... Muchas gracias, Doris, querida. Adelante. Bueno, Fer, que te agradezco mucho por esta ponencia, por este panorama amplio, muy profundo de evidencias dolorosas de lo que ha pasado con esta construcción capitalista de catástrofes simultáneas, y algunas propuestas que estás planteando para articular categorías importantes que van dando cuenta de esta condición no solamente de opresión económica, sino también de una represión ideológico-política y de una manera estructurada de hacer lo que sería la infodemia hegemónica
de desnaturalizar la naturaleza, de desnaturalizar lo social, lo humano, la vida, la salud, es decir, transformar todo, una ciencia del poder que enmascara, eso tú lo has pasado revista de diferentes mecanismos que se ha utilizado históricamente para convertir a la salud pública, a la epidemiología, a la ecología, a las ciencias de la vida en herramientas del poder, en enmascaradores de la situación real, profunda de la vida en el planeta. Y entonces yo creo que con esta intervención tuya, panorámica, amplia, de puntualizar una serie de elementos que se han desnudado en estas décadas últimas, en este nuevo milenio, se han hecho visibles o más visibles aspectos que los veníamos denunciando desde mediados del siglo XX o desde fines del siglo XX y que ahora en el XXI se tornan absolutamente claros. Yo creo que esto es muy importante y yo creo que me parece que es algo que justamente ha cumplido la meta de este webinar y de las otras actividades. Voy a mirar, aquí hay una cantidad de saludos afectuosos a Fernanda, de felicidades por la conferencia, de preguntas operativas que no las vamos a contestar ahora. Yo creo que tomaremos cuenta y lo contestaremos off the record para no tomar el tiempo de tu respuesta. Hay muchos saludos desde Colombia, hay comentarios. Daniel es siempre un chatista muy activo, está ahí lleno de chats y de comentarios a tus muy valiosos y muy serios a elementos, a planteamientos tuyos, hablando del discurso de la responsabilidad social y ambiental, de los cuerpos desechables, de la teoría del espacio, de esta geografía crítica que se impone en una visión distinta. Daniel insiste también en dar algunos elementos complementarios a tu comentario sobre las teorías de Eduardo Menéndez. Se divierte también contigo haciendo comentarios de otro tipo. A mí me parece genial ese tipo de actividad y yo creo que esta es una de las cosas simpáticas del chat que permite esta relación virtual. Así es que, Daniel, un abrazo, hermano. Gracias por tu presencia, tu interés. Hay, sin embargo, acá hacia una parte final, hay un par de preguntas, ¿no? Doris no me dejará pasarme. Se me perdieron, yo los tenía señalados aquí en el... Bueno, dice un espectador anónimo, dice: se ha evidenciado que el sistema actual de gobernar o aprovechar los recursos naturales no es funcional, el consumismo nos mata de forma silenciosa. Me pregunto, ¿cómo y cuándo empezamos a actuar para cambiar este estilo de vida? ¿Por qué yo voy escuchando más de 4 años discursos magníficos sobre estos temas, pero aún no se ve un cambio en accionar? ¿Algún grupo que se ponga al hombro el tema y, como se dice vulgarmente, empecemos a luchar en contra de este abuso de los gobernantes a las personas más vulnerables? Esa es una línea de preocupación que se expresa aquí. Hay muchos saludos del Perú, saludos de Chile, de Argentina, de México. Felicidades por la conferencia. No sé. Hay varias otras preguntas, mientras que yo podría combinarlas con las que estamos recibiendo en el chat, 2 particularmente, mientras sistematizamos las que siguen llegando. Tengo un comentario. ¿Qué opina sobre la cría intensiva de animales que favorece productos a la cadena alimentaria, además de ofrecer empleos? Y sobre él, bueno, aquí lo pone el RAM, ¿existe tiempos de retiro previo a la faena? Entonces, una pregunta dirigida desde salud colectiva hacia Fernanda, particularmente sobre la cadena alimentaria y esta relación con la cría intensiva de animales. Y otra de Marcelo Mena Mena, quien nos dice: buenas noches, quisiera preguntar a la doctora Solís, ¿por qué fuera de Ecuador se ha tomado a Guayaquil como un modelo exitoso del manejo de la COVID? ¿Esa propaganda tiene algún fundamento? Y muchas otras felicitaciones, pero podemos hacer esta primera ronda de preguntas, querida Fer. Una más, Doris. Mario Hernández dice: ¿cómo aglutinar esta lucha? La hegemonía avanza aprovechando la pandemia.
Perdón, yo perdí mi audio solo en la segunda pregunta en la relación de faenamiento y si solo podrían... Vamos a mencionar esta pregunta de manera general, puesto que existe una palabra a medio escribir, me parece. Nos dice Salud Colectiva, ¿qué opina sobre la cría intensiva de animales que favorece productos de la cadena alimentaria, además de ofrecer empleos? Y sobre el RAM, existen tiempos de retiro previo a la faena, pero me parece que está alrededor de la cría intensiva de animales, y cómo es esta relación con la cadena alimentaria, quien además, pues, su justificación es la de ofrecer empleos. ¿Cómo hacer este análisis de esta relación? Sí, creo que hay dos preguntas relacionadas, la de nuestro querido compañero Mario y la que nos proponen en la sección de preguntas y respuestas de forma anónima, y es en relación a qué hacer, cómo aglutinar estas luchas para que la pandemia no sea solamente una nueva forma de mercar y de que el capitalismo siga creciendo y ganando, y cómo trabajar desde el estilo de vida y desde los procesos sociales. Y yo creo que hay mucho que hacer y hay mucho que estamos haciendo también. Yo creo que el trabajo que los organizaciones sociales, que la sociedad civil organizada, que los colectivos, los pueblos, las nacionalidades realizan, los movimientos sin techo, los movimientos sin tierra, todos los movimientos luchando en contra del extractivismo, todos los movimientos por la agroecología y en contra del uso masivo y pernicioso de agrotóxicos en el complejo transgénico agrotóxico, son buenos caminos por los que estamos transitando. Creo que en efecto es necesario converger en estas luchas para que no sean iniciativas y esfuerzos aislados que terminen siendo coaptados o que no puedan tener un impacto más fuerte. Sí, necesitamos tejer más redes, necesitamos encontrarnos más, y por eso creo que promover estos espacios en donde la academia se pone al servicio de los pueblos, de las demandas populares, es vital, y en donde además promovemos esta ruptura del divorcio obligatorio en el que nos han puesto a la academia y a las organizaciones sociales y a la sociedad civil. Ese divorcio obligatorio debe ser superado. Creo que hay que trabajar, por supuesto, desde los estilos de vida, pero no solo desde los estilos de vida. Este sistema es experto en hacernos creer que la culpa es nuestra, ¿sí? Que la culpa es mía por tener un teléfono o por consumir una u otra condición. Sí, hay una condición muy importante, y es que podemos hacer boicotes del consumo, desde romper este sometimiento formal y real del consumo al capital, y entonces promover el consumo agroecológico, promover la ruptura de esas dependencias de productos malsanos, nocivos, innecesarios. Es un primer camino, se puede revertir desde ahí, pero también es necesario hacerlo desde la organización social y comunitaria, porque solo desde ahí se puede disputar en niveles más altos, en donde por ejemplo, en términos de producción, en términos de residuos, en términos de extractivismo, exijamos ese cambio de modelo en donde podamos tener acciones políticas, jurídicas y también socioorganizativas que puedan luchar en esa línea, ¿no? No es fácil, por supuesto que no es fácil, pero creo que tenemos procesos emblemáticos hermosísimos que se están desarrollando, y creo que sí, vamos a tener que ir en contracorriente, pero yo creo que hay que continuar en esa línea, ¿no? La salud colectiva como escuela, como proceso militante, hace muchísimo trabajo para denunciar, para censurar, para visibilizar, y tenemos que seguir ahí. En relación al modelo de producción intensiva de animales, pecuaria de animales intensivas, tanto de cerdos como de aves, que son las dos mayoritarias, como les decíamos, generan el mismo efecto monocultivo con unificación de microorganismos del mismo, exactamente igual que se produce en el agronegocio, en el cultivo, y son insostenibles, son atentatorios contra la naturaleza y contra la vida, son en muchos responsables de las últimas pandemias de la modernidad, y consumen, como veíamos, más del 80% de los antibióticos que se utilizan en el mundo, producen muchísimas contaminación por heces y excretas, utilizan gigantes cantidades de agua para la limpieza de los corrales, violentan los derechos más elementales de los animales y generan este puente epidémico gravísimo entre la vida silvestre, los animales intermedios o huéspedes y los procesos de infección en seres humanos. Al igual que estos mitos para la forma de producir alimentos en el cultivo, los mismos mitos son los que permiten que se siga dando esta industria de producción masiva de los animales de consumo.
no nos va a salvar la crianza intensiva de animales, es la que nos está llevando a estos procesos pandémicos. La crianza, el decremento del consumo de cárnicos, son demandas urgentes que se necesitan trabajar porque simplemente ese modo de producción nociva de animales no da más, no da más. Y creo que el modelo exitoso de Guayaquil, bueno, más bien yo he visto todo lo contrario. Me parece que en la mayoría de medios ha habido una construcción escandalosa de un caótico Guayaquil con cuerpos en las veredas y con una situación sociosanitaria gravísima. Guayaquil tuvo un comportamiento epidemiológico particular, con un proceso de un brote muy rápido y con una caída también rápida, que fue determinado por las condiciones territoriales y los modos de producción, las relaciones de ese territorio. Es un territorio profundamente inequitativo, en donde hay opulencia y miseria, y esos cordones en donde no hay acceso, sobre todo a agua potable, a tenencia de la tierra, propiedad de la tierra, menos aún de los medios de producción, determinó que se dé ese pico tan drástico con una tasa de mortalidad muy grave. Que ahora estamos viendo que se expresa sobre todo en las provincias amazónicas. La forma en la que el COVID se ha expresado en cada territorio no es sino el reflejo de cómo ese territorio ha sido segregado y las relaciones de poder que operan en él. Muchas gracias, Fer. Querido Doc, ¿tiene algunas otras preguntas? No, yo estuve revisando, pero ya tú pasaste revista. Yo lo creo que hay mucho comentario favorable diciendo que excelente presentación, felicitándole a la Fer, mandándole saludos, felicitando al equipo del área de salud, felicitando por la iniciativa, curiosos por saber las actividades otras que puede tener el área, preguntando también por el encuentro de julio. Yo creo que ha sido una amplia gama donde yo no veo tantas preguntas cuanto comentarios de sintonía, de sintonía, de aceptación y de agradecimiento por las aclaraciones de conceptos, de elementos relativos a la pandemia. No sé, Doris, si me estoy perdiendo de otra pregunta que tú hayas identificado. Bueno, sí, vamos a revisar algunas preguntas que están en la sección de chat, que podrían ser muy interesantes, que usted las pueda responder, querida Fer. ¿Cuál sería el material que podría reemplazar al plástico para el empaquetado de productos, perdón? Y hay otra pregunta muy relacionada a aquella que ya usted se refirió respecto al agronegocio y todos los impactos que generan en la salud colectiva. Sin embargo, aquí nos dice, pero ¿cuáles son estas opciones? ¿Cómo rompemos esa dinámica comercial? ¿Qué experiencias se avisoran como posibles rupturas a esa dinámica a corto plazo? Para que el consumo agroecológico genere una ruptura desde el consumo, debe ser más accesible a las personas. ¿Cómo se logra esto? Nos están planteando como interrogantes. Doctora Solís, estando usted tan involucrada con movimientos sociales, ¿cómo ha cambiado la pandemia COVID, las dinámicas de los movimientos sociales que usted conoce? ¿Ha cambiado el tipo de pensamiento o la acción colectiva o ambas? ¿Podría dar ejemplos? Quizá con las medidas de cuarentena ahora son diferentes. Hasta ahí le puedo comentar, querida Fer, mientras siguen llegando otras preguntas. Sí, muchísimas gracias por los saludos, van los saludos de vuelta. También nos preguntamos qué vamos a hacer en adelante los jueves en la noche. Tenemos la misma inquietud. Por lo pronto, el próximo jueves, creo que todavía nos vamos a ver en el próximo evento. Esperemos que puedan acompañarnos. En relación al tema de agroecología, bueno, yo creo que Mónica y Doris plantearon con mucha lucidez tanto la crítica a este complejo de extractivismo agroindustrial, porque como bien lo planteaba Doris, es una forma más de extractivismo. Solo lucra, extrae, no deja nada, depreda los suelos, depreda el agua y lo más importante y sublime, el patrimonio genético, las semillas. Además, toxifica lo más noble, que son los alimentos. ¿Sí? Los alimentos que deberían ser vistos como bien común, pone el valor de cambio por encima del valor de uso. ¿Qué hacemos a corto plazo? Sembremos nuestros propios alimentos. Decimos siempre, lo más subversivo en el capitalismo es sembrar tus propios alimentos y compostar tus residuos orgánicos. Compremos las redes de pequeños productores, cada vez hay más. Tal vez hace 10 años podíamos hablar de que no había una democratización en el acceso y un acortamiento de las cadenas entre ciudad y campo, pero cada vez más estamos militando en que también otro de los divorcios forzados de esta fractura metabólica campo-ciudad que se denuncia ya muy
incluso en los textos de Marx, pero sí, tenemos que superar esa fisura, tratar de eliminar cada vez más la intermediación y acercar más a los pequeños productores de las ciudades. Ahí el trabajo que hacen los compañeros con el proyecto Andina Ecosaludable, el TEC3, todos los procesos de las ferias que coordinan nuestras compañeras María José, Moni, Doris, son ejemplos hermosos que nos fueron presentadas en estas ponencias y que están planteándonos que es posible, que es real, que la universidad puede tener además un rol importante. Tenemos compañeros de aquí acompañándonos, perdón la redundancia, de varias universidades de la región. La posibilidad de replicar sistemas como estos, en donde la universidad pueda tener cercanía para los procesos productivos, para consumir productos agroecológicos directamente de espacios colectivos, compostar los residuos, no es difícil. El capitalismo nos ha hecho pensar que es solo esta forma hegemónica de producir manzana, pero eso nos está llevando a al exterminio y a un genocidio masivo. En relación a lo otro, a los movimientos sociales y las medidas que se están tomando con la cuarentena, creo que es muy diverso, creo que es tremendamente diverso. Por ejemplo, los recicladores y recicladoras, no me dejan mentir, que hoy nos acompañan acá, muchos se han visto desarmados, no han podido continuar con su trabajo. Otras redes, por ejemplo, en Colombia han exigido el derecho al acceso cierto y seguro a la basura como bien común y el derecho al oficio del reciclaje, y han seguido militando y organizándose y trabajando. Los movimientos agroecológicos han seguido produciendo, si no, no hubiéramos podido pasar la cuarentena, si no hubiéramos tenido estas redes organizadas de campesinos, de familias que están apostando por la agricultura familiar campesina agroecológica, que han sido quienes han permitido que siga llegando comida a las ciudades, ¿no? Los movimientos ecologistas han estado denunciando justamente esto, que el problema no es el murciélago, ni el virus, ni el microorganismo, que otra ecología política tiene que ser posicionada y tiene que interpelar este modelo malsano de extractivismo depredador, estas pandemias reales que son el extractivismo minero, petrolero y agroindustrial. Entonces yo creo que los movimientos sociales han tenido una postura muy lúcida y eso se va a ver mucho en el próximo evento de la próxima semana, en donde los movimientos sociales están justamente proponiendo análisis estructurales y radicales de la pandemia que no se centran en paliativos, en poner curitas, sino en exigir este cambio de modelo. Yo creo que si ha servido para algo la pandemia es para fortalecer las luchas de los movimientos sociales y para exigir que este camino no va más. Perfecto, querida Fer. Creo que en honor al tiempo, que sí, continúe. Un poco el tiempo. Yo quisiera que me permita cerrar esta parte, Doris, bueno, reiterándole nuestro agradecimiento a Fernanda. Si bien es cierto que hemos podido hacer una especie de recuerdo, un perfil más ligado al extractivismo que ha sido mencionado, sin embargo, yo creo que hay una cantidad de otros elementos que el webinar tiene y que me gustaría pasar a inventario porque son potentes herramientas que se han discutido desde otras miradas. Por ejemplo, yo creo que ha habido un tema muy profundo de discusión de la ética involucrada y de los temas éticos ligados tanto a la evaluación crítica de las medidas como a la evaluación ética de los procedimientos del Estado y también a la ética del sistema en general, o sea, la gran no ética del sistema en general. Creo que también ha habido debates interesantes, varios bastante preliminares, otros más robustos, sobre la discusión sobre la genómica del virus versus la determinación social de esa genómica. Creo que ese ha sido otro campo muy importante que quedó escrito y sobre el cual además hay cosas escritas. Se han publicado en este momento, tenemos publicados algunos libros durante la pandemia que ustedes pueden recoger en el observatorio que María José y Byron están trabajando a punto y creo que estamos ya con el observatorio a punto para poder atender a la enorme cantidad de inscritos que habrá en el encuentro de julio. Creo que también los elementos de disenso científico son un tema muy importante porque el disenso científico, el sembrar dudas sobre procedimientos ABCD de diferente tipo, no voy a entrar en detalles, es un tema de la lucha ideológica y es un tema también de la disputa de hegemonía y contrahegemonía. Creo que también estudios muy profundos sobre la comunicación visual crítica, que son la transmisión cultural subrepticia, son formas de subsunción que además hemos discutido también en varias presentaciones, otras formas de subsunción
que también son parte de la determinación social. Creo que la discusión profunda, sistematizada, seria de la agroecología como un recurso alrededor de lo que ha sido el proyecto de nuestra Universidad Andina Ecosaludable, en el cual no solamente tenemos un trabajo profundo con organizaciones campesinas de mujeres líderes que además son productoras agroecológicas, sino que nos abastecen alimentos seguros a la universidad, y nosotros en la pandemia hemos actuado en un vis a vis de beneficio mutuo, de protección mutua de las organizaciones campesinas hacia nosotros en la ciudad, y de la ciudad abriéndoles un horizonte de presencia de sus alimentos limpios, seguros y solidarios en la ciudad. Creo que está también todo un capítulo de una visión de la ciencia de la toxicología, y la virología también está puesta en cuestión, y hay una ciencia que también entra por ese lado y que es importante. Por otro lado, también está implícito en la presentación de la FER, pero también hubo otras ponencias que se vincularon al tema de los derechos humanos en la cuarentena y la situación psicosocial en la cuarentena. Es decir, yo creo que hay una riqueza enorme, y les invitamos a ustedes para que visiten nuestro observatorio. Este observatorio está consolidándose una vez más, volviendo a consolidarse como un espacio para donde ustedes pueden poner su información vigente, y también puedan conocer las diversas actividades que está realizando la universidad en ese asunto. Las publicaciones están colocadas ahí, los instrumentos de investigación que utilizamos, es decir, hay un conjunto de elementos muy rico, y hay una ciencia también, hay una disputa sobre la salud pública y sobre la epidemiología. La pandemia es un problema epidemiológico, y no puede trabajarse críticamente la pandemia sin asumir como un pilar conceptual la epidemiología crítica. Nosotros tenemos mucho gusto de que están proliferando estudios muy potentes y publicaciones muy potentes, entre las cuales está un libro que hemos producido en inglés y que será publicado por la Oxford University Press, que sale ahora en noviembre, que justamente plantea una nueva etapa de la lucha para posicionar una epidemiología crítica, que obviamente incorpora un capítulo de denuncia de las situaciones epidemiológicas graves, pero también tiene que avanzar en una epistemología, en una metodología y en una construcción de instrumentos necesarios. Les agradecemos muchísimo por la presencia de ustedes. Sepan que habrá grandes preguntas que hemos propuesto nosotros desde la universidad a estas 20 organizaciones para julio, hacer este esfuerzo de una plataforma académica y de las organizaciones sociales que van a permitirnos tener una agenda muy potente sobre lo que tenemos que hacer en estos años que viene para disputar el futuro al capitalismo y construir ese otro mundo saludable que nos está negando estructuralmente. Un abrazo fraterno.